Gloria a Dios. Vamos a continuar adelante con el culto. Los niños pueden tal vez pasar ya sus clases de la escuela dominical. Los demás nos quedamos aquí, Dios mediante, para recibir la palabra. Bienvenidos a todos. Si hay personas que están esta tarde por primera vez o hacía tiempo que no venían, como el caso de Pepita y Luis y de otros, Señor les bendiga a todos. Bienvenidos. Estamos en este lugar alabando a Dios. No estamos levantando ninguna institución, ningún hombre. Estamos levantando el nombre de Cristo en alto. Amén. Gloria a Dios. Imagino que ya están preparados, sus corazones ya receptivos para recibir la palabra de Dios. Para las cosas del Señor siempre tenemos que estar dispuestos y preparados. ¿Sí o no? Leía en estos días que uno de los problemas que muchos cristianos tienen es que tienen demasiadas cosas del mundo que atender. Están demasiadas cosas en sus mentes que no tienen nada que ver con Dios, con su palabra, con su reino. Y todo eso muchas veces absorbe excesivamente el tiempo que deberíamos de dedicar y de prestar a las cosas de Dios. Claro, hay cosas que atender, vivimos en un mundo, lógicamente, pero la desproporción del tiempo que muchos dedican a las cosas de Dios en comparación con el tiempo que dedican a las cosas del mundo es una desproporción tremenda, tremenda. Y por eso muchas veces el nivel de madurez de una persona, el nivel de conocimiento, depende mucho del tiempo que tú le prestes y le dediques al Señor. Es como un deportista de élite. Él no puede permitirse ciertos y determinados lujos que sí se puede permitir una persona que corre una vez a la semana o no tiene ninguna obligación de prepararse de una forma tremenda, ¿no? Para poder competir en una olimpiada, en un campeonato nacional, europeo, internacional. Igual ocurre con los cristianos. Depende de qué tipo de cristiano tú quieres ser, pues tendrás que dedicar más o menos tiempo. Lógicamente, cuanto más tiempo dediques a las cosas del Señor, pues más madurez va a haber en tu vida. Porque uno de los grandes males del siglo XXI y de siempre realmente de la iglesia, ¿cuál ha sido? La falta de madurez. La falta de madurez, producto, resultado, consecuencia de una falta de crecimiento, una falta de dedicación, de tiempo al Señor. Y algunos, hasta trabajando para el Señor, no tienen tiempo para el Señor de la obra. Fíjate lo que te digo. Parece una contradicción, ¿verdad? Bueno, estoy trabajando en la obra del Señor, pero no tienes tiempo para el Señor de la obra. Y por eso tenemos que ser muy cuidadosos, porque uno de los mandamientos, una de las exhortaciones que tenemos como cristianos que tener presente es examinarlo todo, retener lo bueno y aprovechar el tiempo, porque los tiempos son malos. Nos ha tocado vivir en una generación muy particular, donde ocurren cosas cada día a nuestro alrededor que no tienen por qué sorprendernos. Forman parte de las características de los últimos tiempos. Y yo leía hoy a modo particular el último discurso, la última conversación que Jacob tuvo con sus hijos. Él le dice, juntaos, lo dice 2 veces, no voy a hablar de eso, pero estoy preparando un mensaje porque me tocó mucho el tema de que Jacob le dijera, yo os voy a declarar lo que os va a pasar en los últimos tiempos. Porque estas palabras no son para ahora, para ustedes, para su generación, sino son para vuestros descendientes en los últimos tiempos. Pero lo primero que le dice es juntaos, juntaos. Ya habéis estado mucho tiempo separados. Ya habéis estado mucho tiempo peleados unos con otros. Ahora es el tiempo de unidad, ahora es el tiempo de oír, de aprender y de prepararse para lo que viene en el futuro. Pero hoy, queridos hermanos, le he puesto a este mensaje el título Grietas en el alma. ¿Y saben por qué? Porque una grieta, y tenemos ahora el caso de la piscina que tenemos en nuestra iglesia del Puerto de la Cruz, hace que todo el contenido, todo el agua que tiene dentro se vaya filtrando y filtrando. Y tal vez, aunque no le des importancia al principio, con el paso del tiempo, la piscina se puede terminar vaciando por pequeñas grietas que si no se reparan a tiempo, pues te pueden causar grandes problemas. La Biblia nos enseña que también interiormente tu vida puede estar resquebrajada, puede haber grietas por donde se pierde el gozo, la paz, la bendición del Señor. Y por eso en esta tarde me gustaría que prestáramos atención a este mensaje para saber cómo reparar las grietas del alma.
Jeremías capítulo 2, versículos 13 y 14, la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Libro del profeta Jeremías, capítulo 2, versículos 13 y 14. Porque dos males ha hecho mi pueblo, dos, fundamentalmente. Primero, me dejaron a mí fuente de agua viva, y número dos, cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Los dos grandes males que cometió el pueblo de Dios en aquel tiempo. ¿Es Israel siervo? ¿Es esclavo? ¿Por qué ha venido a ser presa? Es interesante notar que en los días del profeta Jeremías, Jeremías se esforzó mucho en hacer despertar al pueblo ante una realidad. Ustedes tienen el poder de evitar todo lo que se viene encima. La destrucción del templo de Jerusalén, la destrucción de la ciudad, el cautiverio que vamos a experimentar, la pérdida de miles y de miles de personas que van a perder su vida. Es decir, hay una serie de tragedias que los pueblos, las naciones, pueden evitar. Pero como hemos leído en esta tarde, el pueblo de Israel que estaba conectado con la fuente de vida, no se les ocurre otra cosa, y estamos hablando metafóricamente, ¿verdad?, que ponerse a cavar para hacer cisternas que no pueden retener el agua, porque eran cisternas que tenían problemas de grietas y también por el problema de la evaporación. Y eso es lo que tenían que hacer los pueblos en medio del desierto y en lugares donde no había agua, buscarla, encontrarla, cavar grandes pozos, hacer grandes pozos, una profundidad enorme para retener el agua, puesto que ellos no estaban conectados con un manantial de agua viva como el pueblo de Israel, espiritualmente hablando. ¿Qué necesidad tenía el pueblo de Israel de estar buscando fuera de Dios cuando en Dios lo tenían todo? Esa es la ceguera tan grande que el mundo tiene hoy en día. Si supieran que todo lo que el mundo necesita está en Dios, no perderían tanto tiempo buscando fuera de Dios lo que ya podrían tener por la fe y por obediencia a su palabra. Dicen que en España, desde el año pasado, el tiempo del confinamiento, desde que empezó esta pandemia, cada día se quitan la vida 10 personas. Cada día 10 personas se suicidan. Hace unos días, enfrente de nuestra casa, un joven que llevaba días sentado en un banco, aparecía muerto y la policía se lo llevaba. Pero saber que hoy 10 personas en España se han quitado la vida y mañana otras 10 y pasado otras 10, nos tenemos que preguntar qué es lo que está pasando con nuestra sociedad, qué es lo que está pasando con el mundo. Las últimas estadísticas acerca de la situación, digamos, mental, por así decirlo, de España, es la siguiente. El 65% de la población, estos son datos de España, ¿vale? El 65% de la población tiene síntomas de ansiedad o cuadros depresivos. Eso es una barbaridad, son millones de personas. 65%. Han aumentado en un 54% las conductas suicidas, porque 10 son los que se quitan la vida cada día, pero hay otros que lo intentaron y fracasaron, pero lo volverán a intentar. Hay un 20% más de trastornos con problemas del sueño. Hay mucha gente que te dice, no logro conciliar el sueño, soy incapaz de dormir toda una noche. El 15% ha aumentado el consumo de antidepresivos. Tenemos una sociedad drogada legalmente, que depende de pastillas absolutamente para todo. Y más de un 130%, han aumentado las consultas a los médicos, a los psicólogos sobre todo, por problemas de depresión. Esta es la realidad. Esto no son datos sacados de la Biblia, esto lo publicaron hace unos días en los medios de comunicación en este país. Y todo esto y mucho más se podía haber evitado si el hombre no se hubiera apartado y alejado de Dios. ¿Cuántas guerras? ¿Cuántos suicidios? ¿Cuántas familias rotas? ¿Cuánta miseria? ¿Cuánto hambre?
Incluso este problema que tanto se habla de él, del famoso cambio climático, todo esto, ¿quién lo ha producido? ¿Quién ha hecho que especies animales y vegetales hayan desaparecido? ¿Quién es el culpable de que los mares estén llenos de plástico? ¿Quién es el culpable de este cambio climático? No sé si vieron las imágenes hace unos días de esa grieta que se acaba de producir en la Antártida, una grieta de más de 1.200 kilómetros de largo. Nunca jamás se había producido algo así. Una grieta de 1.250 kilómetros de largo. Allí es una realidad en la Antártida. Todo esto se podía haber evitado si el hombre no se hubiera apartado y alejado y darle la espalda descaradamente a Dios. Y cuando muchas veces viene gente a hablar con uno y te comienzan a contar sus problemas y sus ansiedades y sus problemas económicos, y sus problemas mentales, y el problema con los hijos, y el problema con el marido, y problemas con la esposa, y problemas laborales, etcétera, etcétera, uno en lo más profundo del corazón, uno dice, pero si todo esto tiene remedio. El Señor Jesucristo dijo hace 2000 años, venid a mí, los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. La gente está cansada, la gente está con miedo, la gente está con temor, hay una incertidumbre en el ambiente, ¿verdad? Muchos tienen miedo a perder el trabajo, miles y miles de negocios han cerrado y todavía no se ve, ¿verdad?, la luz al final del túnel, sino que todavía estamos un día sí, un día no, ahora se puede, ahora no se puede. Y la gente vive con ansiedad, con depresión. La verdad es que vivir hoy en día sin Dios, no sé cómo hacen. Porque si ya con Dios, con el Señor, con su palabra, con sus promesas, es difícil, ¿verdad? Imagínense una persona sin Dios al nivel de desesperación que puede llegar. Pues estas listas de 10 suicidios cada día no nos tienen por qué sorprender. Y pocos me parecen con la que está cayendo. Ahora yo lo que veo es que el hombre no termina de aprender. Seguimos repitiendo la historia y repitiendo la historia. Y da igual, te vas a la Edad Media, te vas al siglo pasado, te vas al principio de los tiempos. Es como que el hombre no termina de aprender las lecciones. Y sigue tropezando y tropezando en la misma piedra, cometiendo los mismos errores. Vamos a ver, si cuando el hombre pecó en el jardín del Edén y lo perdió todo, ¿para qué se tienen que romper la cabeza? ¿Para qué tienen que volverse locos tratando de construir una torre que los vuelva a acercar a Dios? Si ya Dios había dicho la forma correcta y bíblica de acercarse y tener comunión con Él. Pues no hacen caso y venga a construir una mega estructura y años y un día y otro día. Al final para nada. Para terminar divididos, confundidos y esparcidos por todas las naciones de la tierra. ¿Qué necesidad tenían las ciudades de Sodoma y de Gomorra de meterse en esa vida que al final los llevó a la ruina y fueron destruidas? ¿Qué necesidad tenía el hijo pródigo, teniéndolo todo en casa, de dar un portazo y de darle descaradamente la espalda a su padre y de marcharse a la buena vida, supuestamente, y terminar comiendo o deseando comer lo que comían los cerdos, las algarrobas, que cayó tan bajo que era capaz de comportarse hasta como si fuera un animal? ¿Qué necesidad tenía el hombre de caer tan bajo? ¿Qué necesidad tenía Pedro de apartarse del Señor en el momento en el que más cerca tenía que estar del Señor que nunca? Porque los primeros 3 años que pasó Pedro con el Señor Jesucristo fueron años inolvidables, ¿verdad? Fueron años preciosos. Jamás yo creo que Pedro pudo olvidar aquello de caminar por encima de las aguas, subir a lo alto de una montaña y ver a Cristo transformándose y apareciendo nada más y nada menos que el representante de la ley, Moisés, y el representante de los profetas, Elías. ¿Qué necesidad tenía Pedro de ir a calentarse a fuego ajeno, de juntarse con malas compañías como eran los romanos, cuando él sabía que él había hecho una promesa o le había dicho al Señor que aunque todos lo abandonaran, él nunca lo abandonaría? No fue capaz de cumplir con su promesa, y no es que fuera un hipócrita, era sincero, pero cuando uno se aleja, cuando uno se aparta de Dios, uno se hace vulnerable y el enemigo te echa el guante y termina destruyéndote. Gloria a Dios, gracias al Señor que pudo ser restaurado, pero ¿cuántos se apartan del Señor? Y miren, en 40 años que voy a ser en el mes de mayo de pastor, nunca he conocido a nadie, y he conocido a miles de creyentes. Nunca he conocido a nadie que por apartarse del Señor la vida le ha ido mejor. Ha terminado mejor, al contrario. Creo que incluso puedo comentar
con dolor en mi corazón, que algunos murieron hasta antes de tiempo. No tenían por qué haber terminado así, esos jóvenes, esas personas que se apartaron de los caminos del Señor después de haber conocido la verdad. Dice la Biblia que mejor les hubiera sido no haber conocido, que haber conocido la verdad y haberse apartado de los caminos del Señor. Los tiempos de Jeremías fueron tiempos difíciles porque la gente no hacía caso. Tuvo 40 años predicando en una ciudad sin moverse de la ciudad. No es que era un evangelista, un predicador itinerante que hoy predicaba allí y mañana predicaba en otro lugar. No, él se pegó 40 años de su vida predicando en el mismo sitio, en la misma ciudad, a los mismos líderes políticos y religiosos, y ni uno cambió. Al contrario. Pero ellos tenían una falsa esperanza, una falsa confianza. Decían, templo de Dios es esta ciudad. Dios vive aquí. Dios decidió morar en Jerusalén y tenemos aquí su casa, su templo. Pero no vivían de acuerdo a lo que habían aprendido de sus padres. No se adaptaron a las enseñanzas bíblicas, sino que hacían lo que les daba la gana, pero tenían a Dios como una especie de amuleto. ¡Ay, los amuletos! He conocido personas que me enseñan sus amuletos y yo por dentro digo, Dios mío, que una persona adulta haya pagado por esta basura y ponga su confianza creyendo que esto le va a proteger. Me encontraba predicando al aire libre en una campaña evangelística hace años en Arrecife de Lanzarote. Cuando bajé de la plataforma se me acercó un señor y me dijo que quería que oráramos por él. Y me dijo que había ido a unos santeros, a unos brujos, e incluso había viajado a Brasil, a Cuba. Y a los pocos días me trae una bolsa llena de unos paños, de unos trapos llenos de sangre, de unos trabajos y de unas cosas que había hecho. Y en aquella época había pagado 300.000 pesetas. Son como unos 1.800 euros aproximadamente. Y le dije, ¿y? Dice, no me ha servido absolutamente de nada. Digo, pues menos mal que te das cuenta. Que la gente sea capaz de pagar. Hace unos días me encontré con un joven que me decía que parte de su familia se han hecho santos, pero de los malos. Y se dedican a hacer trabajos y cosas a la gente para ayudarles a recuperar su pareja, para que tengan salud, para que, en fin, les vaya bien en la vida, tengan dinero. Y esta persona de su familia dice, ¿me podrías prestar, por favor, 200 euritos que te lo pago la semana que viene? Y este joven le dice, ¿y tú eres el que le quieres arreglar la vida a los demás y me estás pidiendo dinero a mí? Y la gente paga, la gente es capaz de hacer locuras. Pero después cuando le hablas de Dios, después cuando le hablas de la palabra, como lo ven tan fácil, no se lo terminan de creer. Y estamos viviendo en una generación donde vemos los síntomas de una sociedad enferma, de un país en coma, que paulatinamente se está autodestruyendo. Y vemos países que se están destruyendo de una forma terrible, pero no porque hayan recibido un ataque externo, sino porque ellos mismos, al apartarse de Dios y abrir la puerta al enemigo, el enemigo ha tomado lugar y lleva a ese país rico y hermoso y grande y todo lo que tú quieras a la ruina. Analizando la historia bíblica, uno dice, bueno, el primer imperio que se menciona en la Biblia, el imperio de Babilonia, Babilonia la grande, los jardines colgantes de Babilonia, algo extraordinario. Miles de personas sometidas, un imperio poderoso, pero que fue conquistado y destruido por otro imperio, el de los medos persas. Y por eso vemos en las visiones de Daniel y en los sueños de Nabucodonosor cómo va levantándose y cayendo, imperio tras imperio. Y cuando estaba en su mayor esplendor los medos persas, se levanta otro imperio, aparentemente de la nada, y lo destruye, los griegos. Y cuando uno estudia la historia de los griegos, ¿verdad? El tema de las olimpiadas, cómo inventaron el tema de la democracia, la filosofía, etcétera, uno dice, madre mía, qué imperio impresionante. Hasta Dios escogió ese idioma para escribir todo el Nuevo Testamento. ¿Dónde está ese imperio? Fue derrotado, fue destruido. ¿Por quién? Por los romanos. Sí, estos imperios todos cayeron uno detrás de otro, conquistados por otros imperios menos uno. El último y cuarto imperio que se menciona en la Biblia. El imperio romano, el que estaba gobernando Judea y el mundo entero en la época de Jesús.
El imperio que más longevo fue a lo largo de la historia no fue conquistado por otro imperio, como fueron los medos, los persas, los griegos, los babilónicos. El imperio romano entró en una decadencia moral y espiritual terrible. Y ellos mismos se terminaron destruyendo. Y es lo que le está pasando al mundo hoy en día. Que el hombre se está como autodestruyendo, lentamente, progresivamente, día a día. Y uno puede ver los síntomas en la justicia, en la educación, en el nivel cultural y espiritual de la sociedad. La gente cómo habla, cómo se comporta. Y te das cuenta de que estamos como en el imperio romano, autodestruyéndonos a nosotros mismos. Y en medio de este caos, y en medio de estas grietas del alma, y en medio de esta enfermedad espiritual que nadie la puede curar, Dios sigue en medio llamando y buscando y ofreciendo su amor y su misericordia y su paz a las naciones. Pero pocos son los que responden y dicen: heme aquí, sálvame, cámbiame y transfórmame. Cuando se toca el fundamento, cuando se toca la base, todo lo que se quiere construir o se ha construido encima se desmorona. La lectura que se leyó en esta tarde habla acerca de la famosa parábola de los dos cimientos, muy conocida. La Biblia dice que un hombre edificó una casa sobre la arena y el otro sobre la roca. Y todos conocemos la historia. Una casa se derrumba, la otra permanece, pero cuando analizas qué fue lo que le pasó a una y a la otra, es exactamente lo mismo. El mismo río, la misma lluvia, el mismo viento, la misma tempestad, afectó tanto a una como a la otra. Golpearon contra las paredes de una casa y de la otra. ¿Por qué una cayó y la otra permaneció? Porque una no tenía fundamento. Y cuando una vida, cuando un país, cuando una generación pierde la estabilidad, pierde el fundamento, todo lo que edifique encima se vendrá abajo y se desmoronará. ¿Y el fundamento cuál podría ser para darle estabilidad y consistencia a una vida, a un país? Digamos, el dinero, la economía. Bueno, ¿cuántos crack económicos ha experimentado el mundo desde que es mundo? Si ponemos nuestra confianza única y exclusivamente en el dinero, cometeremos una gravísima equivocación. Pero hay creyentes que hasta ponen como fundamento de su vida lo que tienen. Háblales de lo que tú quieras, pero no hables de ese tema, porque enseguida pierden la calma y la estabilidad. La economía es realmente un fundamento sólido que le va a permitir al mundo edificar y disfrutar de la vida largos siglos. Nos equivocamos rotundamente. La economía es lo más inestable del mundo. Es como jugar al Monopoly. Ahora tienes muchas casas y mucho dinero, pero dentro de media hora estás arruinado y tienes que vender todo a un precio baratísimo porque nadie te lo compra. La economía se ha demostrado millones de veces que no le puede dar consistencia total y absoluta a una nación. El conocimiento, ¿no tenían conocimiento los griegos? ¿No eran tan cultos y esa filosofía que se estudia en las escuelas hasta el día de hoy? Pueblos tremendamente cultos y doctos han cometido las mayores barbaridades y crímenes de la historia, que hasta el día de hoy se siguen haciendo películas y hablando de ellos. ¿Qué es lo que verdaderamente le da estabilidad a un país, a una familia, a una iglesia, a una nación? El dinero, la economía, el conocimiento, la salud, ¿sí? Ahora todos vamos por la vida con mascarillas y nos tenemos que limpiar los pies antes de entrar a una iglesia, y cuando entramos a un lugar nos ponemos ese líquido en las manos, ¿verdad? Lo único que le puede dar estabilidad en la vida a una persona, a un país, es Dios. Lo único que funciona y es realmente estable y firme es Dios y su palabra. Pero lamentablemente hemos sacado a Dios de los colegios, hemos sacado a Dios de las universidades, hemos sacado a Dios de los parlamentos, hemos sacado a Dios de los senados, hemos sacado a Dios de todas partes porque su presencia molesta y pone nerviosos e irrita a más de uno. Pero luego sí, cuando hay una desgracia, cuando hay una tragedia, cuando hay algo que no comprendemos, algo que golpea contra una sociedad, Dios es el culpable. Si Dios es tan bueno, ¿por qué pasa esto? Si Dios es tan santo, ¿por qué ocurre esto otro? ¿Cómo podemos pretender tener la bendición de Dios con nosotros? ¿Cómo podemos pretender reclamarle a Dios
¿Por qué no nos ha cuidado? ¿Por qué no nos ha bendecido? ¿Por qué no nos ha ayudado si lo hemos sacado a patadas de todas partes y hasta el día de hoy no es bien recibido en muchos sitios? Hablar de Dios hoy en día, hablar de Jesucristo, hablar de la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones, llevar una Biblia a una universidad, a una escuela, es sinónimo de burla, de tonto, de anticuado, de fuera de moda. Y muchos de ustedes seguramente lo que estoy diciendo lo habéis experimentado en carne propia. Jeremías decía, nosotros teníamos al autor de la vida, a la fuente de la vida. De él podíamos beber cuantas veces quisiéramos. Y lo habéis dejado y os habéis puesto espiritualmente a cavar cisternas rotas que no retienen el agua, cisternas donde se evapora el agua, cisternas donde se estanca y se pudre el agua, cisternas donde no se puede retener la bendición. Pero sin embargo no le hacían caso. Intentaron matar al profeta, creyendo que matando al profeta y ordenándole a que no hablara, que se callara, el problema estaba solucionado, pero se equivocaron. Jerusalén lamentablemente fue destruida. El templo fue destruido y todos los años, de generación en generación, celebran una fiesta para recordar aquella tragedia que no solamente ocurrió una vez, sino 2 veces, porque otra vez en el tiempo del Imperio Romano, el templo de Jerusalén volvió a ser destruido. Y siguen siendo algunos tan ciegos y tan torpes y tan cerrados a la verdad, que incluso leyendo muchos libros de aquellos rabinos de la época y de hoy en día, dicen que la destrucción del segundo templo se debió a la falta de amor entre los hermanos, a que no se amaban, a que había celos y envidia entre los discípulos de un rabino y celos y envidia con los discípulos de otro rabino, y no se dan cuenta de lo que dijo Jesús. ¿Veis todo esto? No quedará piedra sobre piedra que no sea destruida, porque el problema no es solamente el problema que tenemos entre los seres humanos unos con otros, odio, celo, envidia, contiendas, sino nuestro mayor problema es con nuestro Dios. Y el problema con Dios solamente se puede resolver humillándonos y viniendo ante su presencia en genuino arrepentimiento y pidiéndole perdón. Dice el apóstol Pablo a los Gálatas, quisiera leerles unos versículos de esta hermosa carta, espero que la hayan leído. En capítulo 6 dice, no os engañéis, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, para sí mismo, para tu ego, de la carne segarás corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Eso es lo que dice la palabra. Por lo tanto, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Hay una ley que todo el mundo la conoce perfectamente, en cualquier parte del mundo. Da igual si es en el hemisferio norte o en el hemisferio sur, si es en lugares cálidos o fríos, da igual. Todo lo que usted siembra es exactamente lo que usted va a cosechar. Usted no puede pretender recoger melones si usted plantó papas. Usted no puede recoger sandías si usted lo que plantó fueron sandías o cualquier otro producto. Es decir, nosotros lo que sembramos es lo que cosechamos. Es una ley universal, creas o no en ella, es así, funciona. Pero no solamente cosechamos lo que sembramos, sino que hay un compás, hay un tiempo de espera entre el tiempo de siembra y el tiempo de cosecha, y eso no es nada nuevo, todo el mundo lo sabe. Usted no planta hoy y mañana está ya disfrutando de la cosecha, sino tienes que ser paciente, tienes que regar, tienes que cuidar para que cuando llegue el momento puedas cosechar lo que has sembrado. Y no solamente eso, sino que generalmente la proporción de lo que se cosecha siempre es mayor que lo que se ha sembrado. Si son cosas que todo el mundo sabe, aunque no seas agricultor, aunque nunca hayas sembrado nada, todo el mundo sabe que lo que se siembra se cosecha, que hay un tiempo de espera entre la siembra y la cosecha, y que siempre se cosecha más de lo que se ha sembrado. Eso es incuestionable, pero en lo natural, ¿cuántas veces yo he dicho que es un reflejo de lo espiritual? En el mundo espiritual exactamente igual. ¿Qué estás sembrando como padre? ¿Qué estás sembrando en tus hijos? Tal vez no verás la cosecha hoy, pero la vas a ver, no te quepa la menor duda. ¿Qué estás cosechando como padre, como madre en tu familia? Después no te quejes
Es que la niña me salió rebelde, es que no me hacen caso. ¿Qué has estado cosechando año tras año en la vida de tus hijos? Es lo que vas a cosechar tarde o temprano, te guste o no. ¿Qué estás cosechando como joven? ¿Qué estás sembrando en tu vida? ¿Qué tipo de siembra estás haciendo en tu vida? ¿Qué estás haciendo con tu juventud, con tus dones, con tus talentos, con tus recursos? ¿Qué estás haciendo? Los estás desperdiciando, los metes debajo de un almud, como dice la Biblia, debajo de una mesa. Todos estamos sembrando a lo largo de nuestra vida, consciente o inconscientemente, de una manera u otra. Todos estamos sembrando. Y tarde o temprano cosecharemos lo que hemos sembrado. El que siembra viento, cosecha tempestades. El que siembra amor, recogerá amor. Y el que siembra indiferencia, y odio, y resentimiento, y amargura, y quejas, eso es lo que tú verás reflejado en la vida de los que te rodean. Si no, pero es que yo sembré amor, pero lo que he cosechado es rechazo. Bueno, a lo mejor es bueno que te rechacen un tiempo para que no te creas que eres el rey del universo, porque Dios te va a tratar en ese rechazo. Pero te vuelvo a insistir, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Es mejor sembrar con lágrimas y recoger con regocijo que sembrar con regocijo y recoger con lágrimas. La ley de la palabra de Dios funciona y es así. Tienes que invertir, tienes que sembrar en los demás lo que quieres ver. Si quieres que cuenten contigo, cuenta tú con los demás. Si quieres que te saluden, saluda tú a los demás, aunque nadie te salude, pero siembra. Rompe el hielo, sé tú un botón de muestra. No exijas lo que no ofreces. No pidas a los demás lo que tú no das, porque es muy fácil demandar. No me llaman, no me visitan, no me saludan, no cuentan conmigo. No. Pero ¿qué haces tú a favor de los demás? La vida del cristiano no es una vida egocéntrica. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? La vida del cristiano es una vida de dar y dar y dar. Y por ahí dijo el apóstol Pablo, y más bienaventurado es dar que recibir. Hay de aquel que está toda la vida necesitando recibir, pero bendito sea el hombre y la mujer que se goza en el dar, porque mejor es dar que estar todo el día con la mano extendida. ¿Cuántos dicen amén? Jeremías se esforzó, Jeremías predicó la palabra, Jeremías decía que el único remedio, la única solución para que el país no fuera destruido, para que la ciudad permaneciera y para que miles y miles de personas no fueran asesinadas, era volverse a Dios en genuino arrepentimiento. Mira qué fácil. No hicieron caso. Es como en los días de Noé. ¿Qué tenían que hacer los habitantes de aquel planeta o de aquella sociedad para salvarse? Obedecer lo que decía Dios a través de Noé, meterse en el arca y no perder la vida. ¿Le hicieron caso? No. Hoy en día vivimos exactamente igual. En tiempos de frialdad, en tiempos de indiferencia, pero todavía la iglesia sigue aquí en este planeta. Todavía seguimos aquí, tú y yo, queridos hermanos, para decirle al mundo, reconcíliense con Dios, vuelvan a Dios. Abran sus corazones al Señor, porque Él es el único que puede traer orden y paz y estabilidad y amor y restauración a las vidas, al planeta, a la sociedad y a nuestras familias. ¿Cuántos dicen amén? Hay varios ejemplos, muchos ejemplos en la Biblia de familias rotas, de familias hechas pedazos. Miren, por ejemplo, échenle un vistazo, si quieren, a la familia de José. Una familia que aparentemente todo iba bien. ¿Qué fue lo que pasó en esa casa? ¿Qué fue lo que pasó? Tenían nada más y nada menos que al patriarca Jacob viviendo entre ellos. El futuro del país de Israel estaba en sus manos. Eran los que iban a formar las 12 tribus de Israel. Pero le abrieron la puerta, una grieta llamada celos y envidia. La utilizó el diablo para destruir una preciosa familia y una relación familiar. No podían ver en pintura a José. El padre le había puesto una túnica diferente. El padre, evidentemente, para José para él era su ojito derecho. Pero ya los otros eran mayores, ya tenemos que superar el tema de celos y envidia y que le dedican más tiempo a este que al otro.
Pero sin embargo no fueron capaces de arreglar esa grieta del alma que los terminó destruyendo. ¿Y qué pensaron? Matar, quitar de en medio a uno hermano suyo. Al final Dios lo guardó, lo protegió, pero lo vendieron como esclavo. 22 años ocultándole la mentira al padre de que José estaba vivo. 22 años mintiéndole cada día al padre que una mala bestia había devorado a su hijo. Al final, después de tantos años de sufrimiento, le confiesan al padre que José está vivo. José se reconcilia con sus hermanos, José los abraza, pero me ha llamado siempre la atención algo de la vida de este joven, de este hombre llamado José, que no hay un momento en el que José les dice a sus hermanos, les perdono. Búsquenme un pasaje en la Biblia donde vemos a José diciéndole, vengan para acá, ya que ustedes no me van a pedir perdón por lo que veo, yo quiero decirles públicamente que les perdono. Y yo me he preguntado, Señor, ¿por qué nunca José les dijo a sus hermanos, lo digo? No tenía nada que perdonar. ¿Lo entendéis? No tengo nada que perdonarles. Lo que me habéis hecho, aunque no lo creáis, lo ha permitido Dios. Y Dios lo ha utilizado para que estemos aquí juntos, siendo los hombres más ricos del planeta y disfrutando de las bendiciones más impresionantes que jamás en vuestra vida se os pasó por la imaginación que tendríais. Así que tus hermanos no le habían ofendido. Al contrario, para ellos sus hermanos fueron el instrumento de su Dios para que él llegara a ese puesto y a ese lugar de autoridad que ya desde niño le había profetizado el Señor que tendría en su vida. ¿Cuántos dicen amén? Guardó su corazón en medio del dolor. No dejó que su corazón se agrietara y entrara el resentimiento y entrara la envidia, porque como he dicho muchas veces, dale poder y dinero a un hombre y lo conocerás realmente. Él tuvo dinero, él tuvo poder, él tuvo autoridad para despedazar a sus hermanos, pero como guardó su corazón, no dejó que las grietas de su corazón, sobre toda cosa guardada, no dirá eso la Biblia, ¿verdad? Guarda tu corazón, porque de él fluye, de él mana la vida. Es la prueba, es el dolor, son las necesidades de la vida lo que demuestran el tipo de persona que tú eres realmente. Miren, por ejemplo, queridos hermanos, en el Nuevo Testamento, las veces que el apóstol Pablo desde la cárcel escribe diciéndole a hermanas creyentes de una congregación, aquellas de la iglesia de Filipo, una tal Evodia, ¿se acuerdan? Y Síntique, dice, hermanas, os ruego que se haya de responsabilidades, pero él se da cuenta, él se acuerda de que hay 2 hermanas en la congregación, que algo ha pasado entre ellas y les ruega, por favor, ser de un mismo sentir en el Señor. Porque Pablo y todos nosotros tenemos que saber a estas alturas de la vida que cuando le abrimos la puerta al enemigo, el daño que nos puede hacer es tremendo. Pero honra y para la gloria de Dios. Las grietas del alma, ese padre que te humilló, aquella mujer que no sé qué, aquel hijo que te hizo aquello, aquel hombre que... Olvídate de todo eso y pídele al Señor que sane tu roto y herido corazón, para que puedas retener la bendición, no solamente cuando estás aquí en la iglesia, que algunos dicen, ay, yo cuando estoy aquí estoy tan bien, estoy tan a gusto, pero después cuando llego a mi casa, al barrio, al trabajo, los líos, los follones, los problemas, esa selva, en esa jungla, donde no hay amor, donde ya no hay principios, donde cada uno va a lo suyo, que tú aprendas a retener la bendición. Pero no vas a retener el agua si tienes el vaso roto. Tienes que sanar, dejarle al Señor que sane tu corazón dolorido y quebrantado, para que no pierdas el gozo, la paz, la bendición, la armonía que tienes en esta tarde, en este lugar, sino que puedas mantenerla todos los días de tu vida. De tal manera que cuando alguien te ve y te diga, pero ¿tú qué haces? ¿Cómo eres capaz de vivir y de sonreír y de dormir tranquila y de vivir en paz con la que está cayendo? Porque he conocido al Rey de Gloria, que ha restaurado mi corazón y me ha enseñado a mantener la victoria y no depender de lo que tengo, sino depender de Él, la fuente de agua viva. ¿Cuántos dicen amén?
Por eso era ridículo decir, pero ¿para qué estáis cavando? ¿Para qué estáis haciendo cisternas rotas que no van a retener el agua cuando vosotros tenéis el privilegio más grande que una nación puede tener, que es tener al Dios vivo, a la fuente de agua viva con ustedes 24 horas al día? Pero no lo entendían. Y por eso yo digo que nosotros hoy en día tenemos el privilegio de haber conocido, de haber tenido esta experiencia, que es la que nos va a ayudar cuando nos digan, estás enfermo. Y probablemente esta enfermedad no tenga remedio y tú digas, gloria a Dios. Dios me dará la fuerza para ser fiel hasta el último momento de mi vida. Y cuando te veas en el espejo digas, uy, ya tengo patitas, decían de gallo, yo diría que algunas ya son de avestruz, y digas, gloria a Dios. Hoy Pepita me dice, te veo más gordito, pero sigues guapetón. Gracias, Pepita. Te echaba mucho de menos. Bueno, pero ¿saben qué, hermanos? Da igual. Lo importante es saber que cuando estás triste, entras en tu habitación y oras al Señor, y el Señor te consuela el alma. Y aunque hayas echado ahí la llorona y te hayan salido los mocos y todo lo que tú quieras, el gozo del Señor es mi fortaleza. Circunstancias difíciles en la vida, de salud, de vejez, de enfermedad, de soledad o de lo que sea, tú estarás conmigo como poderoso gigante. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Por lo tanto, mis queridos hermanos, nosotros hemos descubierto al autor de la vida. ¿Cuántos dicen amén? Y quiero terminar diciéndoles algo que lo he dicho en otras ocasiones, pero creo que viene bien con lo que estamos hablando en el día de hoy. Los que habéis ido a Israel o conocéis un poco de la geografía de ese país tan interesante y diferente, ¿os habéis dado cuenta que cuando llegamos al norte del país y navegamos con ese barco que alquilamos y vamos recorriendo distintas zonas y viendo Magdala, de donde era María Magdalena, y vemos al fondo la ciudad de Capernaum, y vemos en lo alto de aquella montaña esa ciudad de la cual dijo Jesús, veis los montes del Golán, y cuando vemos el monte de las Beatitudes, en fin, es maravilloso navegar por aquel lugar. Y cuando vamos antes o después a aquel restaurante, el famoso San Peter, a comer y te ofrecen el pescado que se pesca en ese lugar, uno dice, parece mentira los siglos, los años que han pasado, y es un lago que está vivo, porque entra y sale el agua, y es una maravilla estar en aquel lugar. Ay, amigo, pero cuando viajamos hacia el sur y llegamos a lo que se llama en español el Mar Muerto, el Yam HaMelech, el mar de la sal, allí no hay vida por ninguna parte. Está estancada el agua. Le entra por el río Jordán y ahí se queda y no hay vida, no hay peces, no hay nada. Porque le entra, pero no da. No vemos en la orografía del país un reflejo y una imagen de cómo poder mantenernos con vida o cómo ir secándonos. Si recibimos de Dios y damos, nunca nos secaremos. Pero si recibimos del Señor y lo guardamos herméticamente y no lo compartimos con nadie, nos terminaremos secando y perdiendo la bendición de Dios en nuestra vida. Pero si alguien no tenía la oportunidad de ver esto con sus propios ojos, en la misma ciudad de Jerusalén, cuando vamos por la Vía Dolorosa, en dirección a lo que se llama la Puerta de los Leones, antes de salir de la ciudad vieja de Jerusalén, entramos a mano izquierda al famoso estanque de Betesda. Y cuando llegamos allí, la gente se queda sorprendida porque dicen, ay, yo me había imaginado el estanque de Betesda más pequeñito, algo más insignificante, pero cuando ves aquello te quedas sorprendido, ¿verdad? Pero ¿sabes qué era aquello? Un lugar para retener el agua de la lluvia. Y el agua entraba, pero no salía. Entraba y se quedaba estancada, putrefacta, se echaba a perder, lamentablemente. Y allí era donde había cojos, ciegos, mudos, paralíticos, todo tipo de enfermos esperando que el agua cambiara, que el agua se moviera, pero el agua no se movía hasta que Cristo llegó y solucionó la situación.
¿Cuántas personas, incluso viviendo cerca de la presencia de Dios, como antaño era la ciudad de Jerusalén, están esperando algo que nunca va a ocurrir? Están como aquellos enfermos y paralíticos esperando algo que nunca viene, el movimiento del agua, y se estancan y mueren teniendo la bendición cerca de sus narices o cerca de su vida. Pero qué diferente cuando aquel ciego se le acerca al Señor y el Señor le pone barro en sus ojos y le dice: ve a lavarte al estanque de Siloé, no al de Betesda, donde el agua está estancada, sino al estanque del Siloé, que significa el enviado. Y dice la Biblia que cuando fue al estanque de Siloé, que está saliendo de la ciudad, bajando una pendiente, ¿verdad? El agua allí es limpia, es cristalina, porque entra y sale, entra y sale. Hoy tú tienes la posibilidad de decidir qué tipo de vida vas a vivir. Una vida de siempre quejas y lamento y no tengo y no puedo y esto y aquello. Y recibirás la palabra los domingos y los jueves, pero como no das y siempre te estás mirando a ti mismo, te pierdes la bendición. Pero dale la vuelta en esta tarde a tu vida y deja que el Señor te hable, te bendiga, te ministre, te sane tu dolorido corazón. Pero dale a alguien esta palabra. Mañana, esta tarde, llama a un amigo, a un vecino, a alguien y dile: Dios te ama. ¿Qué? Que Dios te ama. Que el Señor te quiere ayudar con tu matrimonio, con tus hijos, con tu enfermedad. Anímate a comenzar a dar a otros lo que Dios te está dando en los últimos días, semanas y meses. Y te vas a dar cuenta de que no tendrás tiempo para el desánimo. No tendrás tiempo para pecar. No tendrás tiempo para entrar en depresión. Sino que te darás cuenta de que es una bendición el recibir y el dar. El recibir y el dar. Y ese es el diseño bíblico de una vida cristiana. Y por eso, mi querido hermano, en esta tarde me gustaría que todos oráramos al Señor y reconociéramos que tenemos la fuente de agua viva con nosotros, que no tenemos que buscar nada fuera de Dios. No te enfríes ni te apartes ni busques fuera de Dios, porque no vas a encontrar nada. No seas una cisterna rota y agrietada, sino deja que hoy el Señor llene tu corazón y nunca más pierdas la bendición de Dios. Aleluya. Cierra tus ojos ahí donde estás y oramos a nuestro Dios para que Él haga una obra en ti, una obra genuina, una obra real, una obra que asombre al mundo para la gloria de Dios. Si en esta tarde entre nosotros hubiere alguien, hubiere alguna persona que necesita que su corazón agrietado sea restaurado por el amor de Dios. Si en esta tarde entre nosotros hubiera alguien que dice: yo quiero ser restaurado, mis emociones, mis sentimientos, todo mi ser, que Dios traiga orden a mi vida y libertad y gozo y paz. Si en esta tarde reconoces que has perdido más de lo que has ganado espiritualmente, hoy el Señor está aquí, dispuesto a ayudarte, dispuesto a sanarte, dispuesto a bendecirte. Y confío de que este fin de semana pues podamos tener un buen tiempo, como ya tuvimos hace tiempo en el Puerto de la Cruz, en aquel mini retiro que se celebró de viernes a sábado, ¿no? Espero que muchos puedan asistir. Tenemos la visita de un pastor, Pastor Fran, estará con nosotros el día sábado en la primera reunión, en el primer culto de la mañana, el de entre 10:30 a 11. Tenemos ya confirmada la visita del pastor Frank Quintín. Es un pastor que pertenece a las iglesias de Asambleas de Dios, el Cardonal, y él estará compartiendo la primera reunión el sábado por la mañana. Así que espero que todos puedan asistir. Y a lo largo del día pues también tendremos reuniones y diferentes actividades. Antes de participar de la Cena del Señor en esta tarde, quiero llevarles nuevamente a la carta que Pablo le escribió a una iglesia que él fundó, y es la carta a los Filipenses. Nuestro hermano Marco nos leía esta tarde en el capítulo 2. Nosotros vamos a volver otra vez al capítulo 2 y voy a pedir a los más pequeños, a los chicos, si pueden pasar a sus clases de la escuela dominical, mientras los demás nos quedamos aquí, por favor.
Filipenses capítulo 2, yo voy a leer desde el versículo 5 al 11. Repito, Filipenses capítulo 2, del versículo 5 en adelante. Sin lugar a dudas, esta es la porción que más claramente nos habla acerca de la doble naturaleza de Jesús, la doble naturaleza de Cristo, su naturaleza divina y su naturaleza humana. A lo largo de la historia ha habido controversia, ¿no? ¿Quién era realmente Jesús? ¿Era realmente un hombre en el 100% en el sentido de la palabra de lo que es un hombre? ¿Sentía sed? ¿Sabía lo que era el dolor, el frío, el hambre, el cansancio? ¿O era una especie de Superman que no sentía absolutamente nada? Algunas personas han creído en un Cristo humano, simplemente quitando completamente su parte divina, aceptándolo única y exclusivamente como personaje histórico, como una persona que existió, que sin lugar a dudas causó un impacto en la humanidad tremenda, pero nada más que como un buen hombre, un buen orador, un buen religioso, un buen, personaje de la historia, pero nada más. Otras personas lo consideraron como Dios, como divino, pero cuestionaron su parte humana, no aceptaban que verdaderamente fuera un hombre en el 100% de la palabra, sino que bueno, era un hombre, pero físicamente sí, por fuera, pero a la hora de la verdad, pues él podía estar meses sin comer, podía prescindir de la bebida, no tenía necesidad de dormir, no era un hombre que tenía sentimientos o emociones como los que puede tener un ser humano. ¿Quién era realmente Jesús? ¿Era realmente divino? ¿Era 100% divino, 100% humano? La porción que más claramente nos habla acerca de esta especie de mezcla entre su naturaleza humana y divina, la vamos a leer esta tarde. Está en Filipenses capítulo 2, a partir del versículo 5. ¿Lo tienen, hermanos? Es una porción extraordinaria y dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La carta a los Filipenses es una carta que entra dentro de la clasificación de epístolas de prisión. Hay 4 cartas en el Nuevo Testamento que Pablo las escribe desde la cárcel. Filipenses es una de ellas. Y la palabra más repetida, parece mentira, ¿no?, es la palabra gozo o la palabra regocijo. Parece mentira que un hombre que sabía que le quedaban pocos minutos o días de vida, condenado a muerte en una cárcel en Roma, repitiera tanto la palabra gozo, regocijaos, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, a lo largo de esta carta, Pablo fundamentalmente le pide 5 cosas a esta congregación. Lo primero que le pide a la iglesia es que guarden la armonía, que guarden la unidad. Pablo es un hombre que insiste mucho en sus cartas y le pide mucho a los creyentes y a las congregaciones que él había fundado y algunas pastoreado, que sobre todas las cosas pelearan y lucharan siempre por mantenerse unidos, que en la unidad, como dice el refrán, está la fuerza, que por nada del mundo permitieran
que problemas, diferentes opiniones, discrepancias, etcétera, rompieran la unidad, el bloque de la iglesia. Y en la carta de Pablo a los Filipenses vais a ver que Pablo muchas veces insiste que hay que guardar la unidad, que hay que dejarse de peleas, de discordias, de dificultades entre los miembros. Una de las cosas que también Pablo le pide a los hermanos es que para mantener la unidad hay que negarse a sí mismo, hay que desprenderse del orgullo, hay que desprenderse de las vanidades, del deseo de destacar, de las ambiciones, y eso es algo que él reitera y repite mucho a lo largo de esta carta y de otras que escribe. Él les dice que tenemos que apuntar a tener un corazón generoso, un corazón humilde, un corazón con espíritu de siervo, copiando, imitando el ejemplo que Jesús dio, no de ser servido, sino de servir a los demás, porque ahí está la grandeza del cristiano. Y también insiste mucho en que nuestro modelo, nuestro ejemplo a imitar es el Señor Jesucristo. Que no miremos a fulano o a mengano, que no miremos el ministerio de fulanito de tal o otro ministerio, sino que nuestro ejemplo y nuestra meta es el Señor Jesucristo. Que mirándolo a Él, todo va a ir bien. En el momento en el que apartamos nuestra mirada del Señor y comenzamos a mirar al hombre con sus defectos y con sus virtudes, ahí comienzan los problemas y las divisiones y las desilusiones, etcétera, etcétera. Esta iglesia de Filipo fue fundada por el apóstol Pablo durante su segundo viaje misionero. Y fue fundada de una forma un tanto extraña, porque dice la Biblia que la razón que lo motivó, la razón que lo llevó a la ciudad de Filipo fue una visión que él durante la noche recibe mientras está buscando nuevos lugares para predicar el evangelio. Dice que él intentó ir a un lugar llamado Bitinia y el Señor no se lo permitió, le cerró las puertas. Luego intentó ir a otro sitio llamado Misia y el Señor pues tampoco se lo permitió. Y durante la noche, mientras dormía, mientras descansaba, dice la Escritura que él tuvo un sueño y dice que vio a un varón macedonio que le decía algo así como: ven, pasa y ayúdanos. Y entonces él comparte la experiencia, él comparte la visión, y junto con Lucas y otros hermanos viajan a la ciudad de Filipo, y así es como empieza la iglesia. Era una ciudad que era una colonia romana. Es una ciudad que fue fundada en el año 368 antes de Cristo por un personaje llamado Filipo. Por eso la ciudad lleva su nombre, Filipo de Macedonia. ¿Y saben quién era Filipo de Macedonia? Era el padre de Alejandro Magno. El padre de Alejandro Magno, el emperador del imperio griego. Y en esa ciudad Pablo se establece, pero cuando llega se da cuenta de que hay tan pocos judíos que no puede ir a una sinagoga y utilizar la sinagoga como plataforma para presentar el evangelio, sino que la gente se reunía a las afueras de la ciudad en un río. Y dice que él aprovecha, porque se entera de que junto al río hay un grupo de mujeres que se reúnen cada día para orar. Y Pablo va a ese lugar y les presenta a Cristo y les habla del Señor, y allí se convierte una mujer que vendía púrpura llamada Lidia. Y siguió yendo a ese lugar donde se celebraba la oración cada día a predicar la palabra, y en el encuentro le salía una joven que dice la Biblia que tenía espíritu de adivinación. Y Pablo reprende a ese espíritu y esa chica es liberada de esa atadura espiritual, ¿verdad? Hay dones que no son dados por Dios. Hay dones que a veces el diablo da a ciertas y determinadas personas que se ponen a su servicio y se autofinancian con el don, y dice la Biblia que producía una gran ganancia para los dueños, para los amos de esa chica. Esa chica fue liberada y también se convirtió. Y a raíz de ese milagro, a raíz de esa intervención poderosa del poder de Dios, dice la Biblia que Pablo es puesto en prisión junto con un compañero llamado Silas. Y a medianoche, mientras sus espaldas estaban ensangrentadas y llenos de heridas por la paliza tremenda que les habían dado, comenzaron a cantar, comenzaron a alabar al Señor. Dice que los presos oían, y de repente se produjo un terremoto impresionante en la cárcel, tan fuerte que dice que los cimientos de la cárcel se sacudían y todas las puertas se abrieron, las cadenas se soltaron de las manos de los presos, y cuando el carcelero, ciudadano romano, vio que todas las puertas de la cárcel estaban abiertas, dice que se quiso acostar sobre su espada y quitarse la vida, porque eso es lo que le esperaba al día siguiente a un carcelero si perdía algún preso.
Pero Pablo gritó y dijo, no lo hagas, porque todos estamos aquí. Nadie se ha escapado. Todos estamos en este lugar. Le cae una convicción, un temor de Dios tan tremenda a este hombre que dice, ¿qué tengo que hacer yo para salvarme? Y Pablo dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo esta misma noche, tú y toda tu casa. Dice que esa misma noche se convirtió el carcelero con toda su familia y dice que esa misma noche Pablo los bautizó. Así que así empezó la iglesia, con milagros, con prodigios y con maravillas. Y sabemos por la historia bíblica y por otras fuentes que durante 8 años Lucas se quedó allí. Lucas pastoreando la congregación en Filipo. Todo esto lo podéis ver en el libro de los Hechos, en el capítulo 16. Esta iglesia nació durante el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Pablo se marcha, se va a otro lugar, se va a Tesalónica a predicar el evangelio. Permanece allí 3 semanas y después se va a otro lugar y así continuó durante toda su vida. La iglesia comenzó a sufrir persecuciones tremendas. Y Pablo, aproximadamente entre el año 63, 64 años después de haber establecido la iglesia en Filipo, les escribe una carta a los hermanos y a través de ella intenta animarlos. Tranquilo, hermanos, estáis siendo perseguidos, pero no solamente ustedes, sino también otros hermanos en otras partes del Imperio Romano también están siendo perseguidos. Él intenta alentarlos, le da gracias al Señor por la vida de los filipenses, porque dicho sea de paso, fue la única iglesia de todas las que fundó Pablo, que fueron unas cuantas, la única iglesia que le ayudó a él económicamente, enviándole en varias ocasiones ofrendas, curiosamente, fue la iglesia de Filipo. Y Pablo nuevamente comienza a hablar acerca de la unidad. Se entera de que hay dos hermanas, que mira por donde la Biblia nos dice cómo se llamaban: Evodia y Síntique. Dice que había algo entre ellas. No dice la Biblia qué ocurría, pero sí relata la Escritura de que entre Evodia y Síntique no había unidad. Había algo había ocurrido, y Pablo dice: yo les ruego, les suplico a estas dos hermanas de la congregación que se porten como cristianas. Y no vamos a darle lugar en ningún momento a las peleas internas, porque en medio de las persecuciones, en medio de la presión espiritual en la que estáis, lo último que le tenéis que dar lugar es a la división, porque eso se va a volver en vuestra contra. Y por eso dice: ruego a Evodia y a Síntique que las dos hermanas sean de un mismo sentir. Ahora, el apóstol Pablo, sin lugar a dudas, con una inspiración del cielo tremenda, presenta a Cristo en este capítulo, en esta porción que hemos leído esta tarde, de una forma realmente tremenda. Y vamos a ir analizando algunas frases del pasaje que hemos leído esta noche muy interesantes. Por ejemplo, en el versículo 1 de la carta a los Filipenses, capítulo 1:1, Pablo dice que junto con Timoteo, que son siervos de Jesucristo, escribe la carta a todos los santos que están en Cristo Jesús. Ahora, él utiliza muchas veces la palabra santos cuando escribe una carta, sea a los filipenses o sea a cualquier otra congregación. Y aunque parece que esto lo tenemos claro, y parece que ya la palabra santos sabemos lo que es y lo que no es, a lo que hace y a lo que no hace referencia a la palabra, yo creo que es bueno en esta tarde aclarar ¿a quién se refería Pablo cuando hablaba de los santos? La palabra santo en hebreo sabéis que es kadosh, pero el Nuevo Testamento se escribió en griego y la palabra es agios. Y la palabra agios, cuando se mencionaba esa palabra en la cultura griega, no les venía a los griegos a la cabeza lo que a lo mejor nos puede en un momento determinado venir a nosotros, sino que esa palabra hacía referencia a un tipo de personas diferentes. Es decir, que la palabra agio se puede traducir de dos formas. Optaron por traducirla por la palabra santos, pero también se puede traducir perfectamente por la palabra diferentes. Es decir, yo le escribo a los diferentes, a las personas que viven en la ciudad de Filipo, pero su forma de hablar, su forma de vivir, su forma de comportarse es diferente, y a esos diferentes se le llamaba agios o santos.
Y cuando vamos a la Biblia encontramos que Dios utiliza mucho esa palabra. Agios en el Nuevo Testamento, Kadosh en el Antiguo Testamento. Y vamos a poner aquí una pequeña lista para que la podáis comprobar. Y vamos a leer algunos versículos para que veáis con qué sentido se emplea la palabra santo o diferente. ¿A qué se refiere y a quién se dirigen esas palabras? Tenemos, por ejemplo, a los sacerdotes. Los sacerdotes del Antiguo Testamento se les llama agios o kadosh o diferentes o santos. El versículo de Levítico 21:6, quiero que presten atención, porque ahí aparece esa palabra santo o diferente. ¿Quién la tiene? Santos serán a su Dios y no profanarán el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas para Jehová y el pan de su Dios ofrecen, por tanto, serán santos. ¿Os dais cuenta? Cuando el Señor escoge a una tribu, que fue la tribu de Leví, para que fueran sacerdotes, los está escogiendo, los está apartando del resto de las familias, para que no se dediquen a la agricultura, que no hay nada malo en ello, para que no se dediquen a la ganadería, que no es ningún delito, sino yo quiero que esta gente, que los conocemos como sacerdotes, quiero que sean diferentes. Por eso ellos no pueden ser agricultores, ni ganaderos, ni propiedades pueden tener, ni tierra van a heredar. El Señor dice, yo soy la tierra de ellos. Ellos van a ser santos. Si le choca la palabra santos por el contexto del cual venimos, ponga la palabra diferentes. Por eso los sacerdotes vestían diferentes. Tú veías a un sacerdote y lo reconocías automáticamente, porque su forma de vestir, su forma de orar, su forma de comportarse, su familia, sus hijos, eran completamente diferentes a uno de la tribu de Rubén, o de la tribu de Manasés, o de la tribu de Isaacar o Zabulón. Por eso los requisitos que tenían que cumplir los sacerdotes, los diferentes, están estipulados en la palabra. Por ejemplo, una persona de la tribu de Rubén podía tener un defecto físico, o podía tener un problema en el matrimonio. No era lo correcto, pero podía tenerlo. O con una de sus hijas. Los sacerdotes no. Las exigencias, el listón se le ponía tan alto a los sacerdotes, porque el Señor ha declarado en ese texto que hemos leído esta noche, que ellos tenían que ser un pueblo, una gente diferente, totalmente del resto del pueblo. Y esa es la palabra que se emplea, kadosh o agios en el Nuevo Testamento. Pero no solamente acerca de los sacerdotes, sino de una parte de la economía, una parte del dinero que la conocemos como el nombre de diezmo, también se emplea esa palabra. Y vamos a leer en Levítico 27:30 y también en el versículo 32. Adelante. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, es de Jehová, es cosa dedicada a Jehová. Y el 32 dice, y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Es decir, lo que ellos iban a consagrar al Señor, lo que ellos iban a apartar para el Señor, dice que tenía que ser santo, es decir, diferente. La utilización que se le daba a esa parte del dinero era completamente diferente al resto que le quedaba a la persona. Usted era ganadero, y ese año usted había tenido el privilegio de ver a sus ovejas parir, y habían parido 1000 corderos. 100 eran diferentes. La utilización, el destino de esos 100 corderos era diferente. No se podía comer, no se podía vender, no se les podía vender, no se podía cambiar como una especie de trueque, ¿verdad?, por otra mercancía, sino que tenía que ser santo, es decir, diferente, algo distinto. No solamente en cuanto a las personas, sino también en cuanto a las cosas. Algunas cosas se les llamaba diferentes o sagradas o santas. Tenemos, por ejemplo, una parte del templo de Jerusalén o del tabernáculo que también se le llamaba un lugar diferente, un lugar santo, un lugar distinto. Lo vamos a ver en Éxodo 26:33, por favor. Y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro, sus capiteles de oro sobre basas de plata. Y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio,
y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. ¿Os dais cuenta? Dios separa las cosas. Nosotros tenemos que también aprender a separar lo que es de Dios y lo que no es de Dios. No hay nada peor que mezclar y bueno, todo vale, no importa. No. El apóstol Pablo es muy estricto en esto. Cuando él dice, la luz no se puede juntar con las tinieblas. Una cosa es la luz y una cosa son las tinieblas. Una cosa es un inconverso y otra cosa es una persona convertida, siervo de Dios. Y no puede haber comunión entre una cosa y otra cosa. Dios es muy escrupuloso a la hora de marcar una diferencia entre lo que le pertenece a Él y lo que no le pertenece a Él, lo que es de Dios y lo que no es de Dios, ¿verdad? Y por eso Él dice, bueno, aquí hay una parte que es el atrio, aquí puede entrar todo el mundo, pero de aquí para allá no, de aquí para allá no. De aquí para allá hay una línea, de aquí para allá hay un velo, y aquí no puede entrar cualquier persona. Aquí no puede ni siquiera entrar de cualquier forma los que puedan entrar, porque esto es un lugar santo. Y si ustedes se acostumbran a moverse en la santidad, podrán entrar a un nivel superior que es el lugar santísimo, ¿eh? Así que vemos cómo Dios a las personas, en este caso los sacerdotes, aparte del patrimonio del pueblo y también a lugares, los llamaba santos o diferentes. Y finalmente tenemos también a una nación, a un pueblo, que es el pueblo de Israel. Y lo que hace el Señor es apartar a esta gente, separarlo del resto de las naciones y darle unas leyes totalmente diferentes a las que tenían los otros pueblos que rodeaban a Israel. Por ejemplo, los animales que sacrificaban los israelitas a Dios eran los animales sagrados para las naciones que les rodeaban, y a la inversa igual, lo que era inmundo para ellos, para los hijos de Israel, era santo. Si Dios siempre ha marcado una diferencia, todos tenían que vestir diferente, hablar diferente, adorar diferente, porque el Señor dice, yo a ustedes les he escogido como una nación diferente, una nación santa. Vamos a leerlo. Tenemos dos textos. Éxodo 19:6, por favor. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y Levítico 20:26. Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Es decir, así como yo soy un Dios diferente, yo no me parezco en nada a Moloc, Dios no se parece en nada a Milcón o a Baal, así como yo soy un Dios diferente, vosotros también, por seis mis siervos, tenéis que ser un pueblo completamente diferente. Ahora, ¿esto era algo para la antigüedad? ¿O esto es algo que está en pleno vigor? Totalmente en pleno vigor, hermano. Nosotros, dice el Señor, vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nuestra forma de hablar, nuestra forma de comportar, nuestra forma de vestir, las modas del mundo, las costumbres del mundo, las tradiciones del mundo, a nosotros no nos tienen que seducir, ni arrastrar, ni llamar la atención, ni condicionar nuestro estilo de vida. ¿Por qué? Porque somos gente diferente. Somos gente santa. Vais a ver que cada año se ponen cosas de moda y muchas personas entran en esa moda, y al año siguiente es otra, y al año siguiente es otra, pero el pueblo de Dios no tiene que ir adaptándose a los tiempos, sino tiene que aceptar que es un pueblo diferente, es un pueblo distinto. Nuestra forma de hablar es diferente, ¿sí o no? Totalmente, espero que sí. Nuestra forma de comportarnos, nuestras costumbres, nuestros hijos, nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestras costumbres, tanto dentro como fuera de casa, son completamente diferentes, y eso es lo que significa ser santo. Una persona distinta, una persona diferente, que marca una diferencia, que a la legua se sabe que esa persona es adorador de un Dios diferente, de un Dios vivo, que ha transformado nuestro lamento en baile. ¿Cuántos dicen amén? No puede haber decir, bueno, será, no será, no, simplemente viéndote, hablándote, escuchándote, oyéndote hablar 2 minutos, ya uno sabe si eres o no eres, porque somos gente diferente. Eso es lo que dice la palabra. Y eso es lo que Pablo insiste en la carta a los Filipenses. Ustedes tienen que ser gente que lo tiene que tener claro. No imitar al mundo, en todo caso que el mundo les imite a ustedes, porque ustedes son gente santa y gente diferente. Ahora bien, cuando vamos al pasaje que hemos leído esta noche, hay varias frases que yo quiero un poquito aclararlas. Por ejemplo, la del versículo 6, Filipenses 2:6.
Dice que Cristo siendo en forma de Dios. Evidentemente esto es una pésima traducción, pero terrible traducción. ¿Cómo que Cristo tenía la forma de Dios? ¿Es que Dios tiene forma? Si tiene forma, tiene medida. Si tiene medida, tiene una limitación. Luego la palabra forma es una terrible traducción que nos viene a la mente de que Cristo era como una especie de copia, una especie de reproducción, una especie de clon de Dios. Y Cristo no imitaba a Dios. Cristo no se parecía a Dios. Cristo no era un clon ni una copia de Dios. Cristo era y es Dios. Él no jugó un papel, él no estaba haciendo un papel como puede hacer un actor. Decir, mira, tú vas a ser el malo de la película. O tú vas a ser el asesino o el detective. O tú vas a ser el que mata a la chica. O tú vas a ser el que enamora a la chica. Cristo no estaba haciendo un papel. Cuando Él vivió como hombre, era 100% hombre. Pero ¿qué fue lo que pasó? Si era verdaderamente Dios, ¿cómo Él no podía estar en dos sitios al mismo tiempo? Porque ningún hombre puede estar en dos sitios al mismo tiempo. Ningún hombre puede estar en dos sitios al mismo tiempo. Ningún hombre puede estar en Capernaum y en Jerusalén predicando al mismo tiempo. Jesús como hombre no podía. Jesús como hombre le entraba sueño y aprovechaba el viaje en la barca para ir de una parte a otra del lago de Genesaret para dormir y descansar un poco. Jesús como hombre sabía lo que se siente cuando uno tiene sed, con el ardor del calor de la tarde, cuando le dijo a la samaritana, dame un poco de agua. Y Jesús sabía perfectamente como hombre lo que era el dolor, lo que era el desprecio, lo que era la humillación, porque Él era 100% hombre. Pero cuando dice aquí que Él siendo en la forma de Dios, tenemos que pararnos y aclarar un poquito esto de que, ¿qué significa que tenía la forma de Dios? Hay dos palabras en este texto. La primera palabra es la palabra siendo y la otra palabra es la palabra forma. ¿La veis en el versículo 6? Siendo en forma de Dios. La palabra, para la palabra hacer o siendo, nos habla acerca de la esencia de Dios. Las cosas tienen una esencia, el agua tiene una esencia, todo tiene una esencia, ¿verdad? Tiene un origen inmutable que no se cambia. Pero cuando habla de la forma, emplea otra palabra completamente diferente. No voy a estar ahora aquí diciendo palabras extrañas, porque para qué, pero simplemente decirles que cuando uno lee el texto original, la palabra siendo es una palabra que nos habla de la esencia inmutable e inalterable de Dios. Y cuando hablamos de la palabra forma, que es otro término griego, nos habla acerca de una forma exterior cambiante, pero transitoria. Es decir, nuestra esencia es la de un ser humano. Nosotros nacimos humanos, viviremos toda la vida como seres humanos y nos moriremos como seres humanos. Es decir, nuestra esencia es inmutable e inalterable, pero nuestra forma exterior es cambiante. Por ejemplo, la forma, la apariencia que tú tienes hoy no es la que tú tenías hace 40 años atrás. O alguno está exactamente igual que hace 40 años. Cuando llegue la gente y dice, oye, por ustedes no pasan los años, no le hagas ni caso. No le hagas ni caso. Oye, estás igualito que siempre. Ya. Yo estoy congelado, estoy petrificado. Es decir, nosotros fuimos un día un bebé que tuvo que aprender a caminar y que tropezaba y se caía. Pero ese niño un día se puso de pie y aprendió a caminar y a correr. Y un día fuimos un adolescente y tiempo más tarde un joven. Y nuestra apariencia exterior va cambiando. Eso es lo que habla la Biblia cuando dice que Él vino en forma, pero Él era. Es decir, Él no tenía que imitar a Dios para parecerse a Dios. Es que Él era Dios con forma humana y su forma era cambiante. Si hubiéramos visto a Cristo a la edad de 8 años, era completamente diferente a la edad de 20. Y completamente diferente a la edad de 30. Porque las formas externas van cambiando. Y Cristo como ser humano cambiaba, pero la esencia de Dios nunca cambió. Él era inalterable. Pero la forma exterior de Cristo cambiaba porque era transitoria. ¿Cuántos dicen amén? Él no tuvo siempre la misma forma. Él no era igual, ya digo, con 12 años que con 33. Su forma externa iba cambiando, pero la esencia de Él como Dios era inmutable. Él dice que él no estimó el ser igual a Dios. Cristo no era una copia de Dios.
Si está Dios y esto es una copia. Cogemos este papel, nos vamos a la máquina y hacemos una fotocopia y tú la miras y es exactamente igual. Cristo no era una fotocopia de Dios, Cristo era Dios. Si no entendemos que Cristo era Dios, entonces ¿quién era? ¿Quién era entonces? El gran problema que muchos han tenido y por eso han juzgado a Cristo y por eso dice que presentaron ese argumento ante Poncio Pilato es que él, siendo hombre, intentó ser Dios. Y es todo al revés. No es que él como hombre aspiraba a ser Dios, sino que él siendo Dios aspiró y anheló ser hombre, que es todo lo contrario. Es todo lo contrario a la filosofía de vida de Adán. Para Adán era una tentación el comer del fruto prohibido, porque lo que le dijo Satanás es que si comes del árbol prohibido, serás como Dios. Pero sin embargo, para Cristo no era ninguna tentación ser Dios, sino que Él era Dios. Y por amor a la humanidad, deja su divinidad temporalmente a un lado, no su esencia, sino su divinidad, y se humana, se encarna. Y algunos dicen, eso es imposible. No es imposible, porque si Dios no pudiera hacerse hombre, entonces se rompe un principio fundamental y elemental de nuestra fe, que es que Dios es todopoderoso. Si Dios no puede hacerse hombre, aunque quisiera hacerlo, entonces nuestro Dios no es todopoderoso. Ya lo hemos pillado en algo que no puede hacer. Quieres ser hombre, pero no puedes. Quieres nacer de una mujer, pero no puedes. Quieres comer como un ser humano, pero no puedes. Quieres sentir lo que es el frío, el hambre, la soledad, la angustia, el rechazo, pero no puedes. Porque para ti es imposible, pero para Dios no hay nada imposible. ¿Cuántos dicen amén? Él decidió libre y voluntariamente rechazar temporalmente a su esencia, a lo que Él era, desde la eternidad hasta la eternidad. ¿Y por qué lo hizo? Por amor a ti y por amor a mí. Para Él no era una tentación hacerse Dios. Eso fue para Adán, pero para Él no fue tampoco una tentación hacerse hombre, sino para Él fue un acto de amor y de misericordia, de querer descender. Y dice la Biblia que el que desciende, Dios lo levanta sobre lo sumo. ¿Cuántos dicen amén? Así que, amados hermanos, no es como los dioses de la mitología griega, que de vez en cuando se humanaban, que de vez en cuando se hacían hombre o mujer, y aparecían y jugueteaban y corrían y violaban y secuestraban, ¿verdad? Estudien la historia de Europa. Estudien a Europa. Es una de las mitologías de los griegos. Pero ellos nunca perdían sus privilegios. Ellos eran dioses que se humanaban cuando les interesaba. Pero cuando no les interesaba, volvían otra vez al Olimpo de los dioses. Jesucristo no. Jesucristo dice que tomó forma de hombre. Y como hombre tenía la elección de poder escoger qué tipo de vida vas a vivir. Puedes nacer como rey, puedes nacer como príncipe, puedes nacer como soldado, puedes nacer como sacerdote, puedes nacer como cruel. ¿Qué forma vas a escoger? Porque es una decisión que solamente Él podía tomar. Yo no pude escoger el sexo, no pude escoger si nacería hombre o mujer. Alguien tomó esa decisión por mí. Yo no pude escoger a mis padres, Dios los escogió por mí. Yo no pude escoger la hora, el día, la fecha y el lugar de mi nacimiento, pero Él sí lo podía escoger desde antes de la eternidad. Desde antes de la fundación del mundo, Él escogió a los padres, el lugar, la vida, la muerte, la resurrección. Él lo escogió todo. ¿Y qué forma escogió? La de siervo. Señor, la de siervo. Pero si durante toda la eternidad te hemos estado sirviendo a ti, los arcángeles, serafines, querubines y ángeles, todo ha sido creado por ti y para ti. Si hemos sido creados y diseñados desde antes de la fundación del mundo para servirte a ti, ¿cómo tú ahora te haces menos que un ángel y te pones a servir a los demás? Por una simple razón, porque Dios es amor. Y no se pudo bajar más. Si tú hubieras podido elegir el lugar de tu nacimiento, ¿cuál hubieras escogido? Si hubieras podido escoger la época, el año, la familia, el apellido,
Seguramente hubieras optado, no sé, por otro lugar, otros nombres, otro apellido. ¿Sabe Dios qué? Hubieras decidido nacer como rey, como emperador. Él tuvo esa elección en su mano. Y él decidió nacer en el país más pequeño, en el pueblo más pequeño, insignificante, en la familia más humilde, y optar por la vida más humilde y más oscura que un ser humano puede escoger, que es la de siervo bajo la opresión de un imperio llamado Roma. Se despojó, se anonadó. Como dice verdaderamente el texto, y ninguna Biblia lo ha traducido así, lamentablemente, se vació. ¿Se vació de qué? De lo que era. Se vació de su divinidad. Se vació totalmente y habitó entre nosotros. Y dice la Biblia, y vimos su gloria. Se autolimitó. Decidió limitarse en espacio y en tiempo. Decidió limitarse. Y la pregunta es, ¿por qué tanta humillación? ¿Por qué tan bajo? Cuando entendemos todo esto, hermanos, podemos captar un poco de la misericordia y del amor de Dios. Dios nunca pierde, Él siempre gana. Cuando los ángeles le fallaron, cuando algunos ángeles se rebelaron contra Él, cuando Satanás se rebeló contra Él, intentó apartarlo y quitarlo del trono, Dios no movió ni un solo dedo para restaurarlos en la posición original. No hay restauración en el mundo angelical. No hay restauración. No hay segunda oportunidad. Cayeron y ahí se quedaron. Pero cuando el hombre va a ser creado en su omnisciencia, él sabe que lo que va a crear no es un ser defectuoso y por eso falló, sino que es un ser perfecto y por eso falló. Y ustedes dicen, pero esto es una incongruencia, porque lo defectuoso es lo que falla y lo perfecto es lo que nunca falla. No, al revés, al revés. Era tan perfecto el ser humano que Dios creó, que el hombre sí que es un clon en cierto sentido de la naturaleza divina, y le da la capacidad de escoger lo que llamamos nosotros vulgarmente el libre albedrío, la capacidad de poder decidir entre el bien y el mal. Eso forma parte de la perfección. Si no formara parte de la perfección el que el hombre pudiera rebelarse contra su creador, entonces sería un autómata, sería un robot y no un ser a la imagen de Dios. Porque el único que tiene capacidad de escoger es Dios. Y Dios escogió lo que ya les acabo de decir para su Hijo Jesús y la vida que le dio a su Hijo. Y el hombre tenía la capacidad de escoger entre adorar a Dios o no honrar a Dios, entre servirle o desobedecerle, y optó por la desobediencia. Porque para él, como dije hace un instante, era una tentación subir, escalar y llegar a ser Dios. Sin embargo, amados hermanos, hasta el día de hoy estamos sufriendo las consecuencias de la egolatría, es decir, el recibir adoración como si uno fuera Dios, cuando solamente hay un Dios, y al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Por eso dice aquí que Él no se aferraba, no se agarraba violentamente a la divinidad, porque no quería compartirla con nadie. No es eso, no tiene nada que ver con eso. Él no consideró el existir en igualdad con Dios como algo que tenía a lo que aferrarse. No se aferró a la igualdad con Dios como reteniéndola celosamente para sí, sino que voluntariamente se desprende de ella. Y ahora podemos entender cómo Él era capaz de leer los pensamientos de la gente. Y cómo era capaz de multiplicar panes y peces. Y cómo era capaz de caminar por encima de las aguas. Y cómo era capaz de perdonar pecados. Y cómo era capaz de decirle, he aquí un verdadero israelita. Pero si nunca me has visto, yo te vi a ti cuando estabas debajo de la higuera. Y ahora podemos entender por qué Él dijo, yo soy antes de Abraham. Y le dijeron, pero si no tienes ni 40 años. Dice, yo soy antes de Abraham y vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque el diablo peca desde el principio, como vosotros también. Y por eso podemos entender, amados hermanos, cómo Él era capaz de adelantarse en el tiempo y en el espacio y decirle a uno, aunque no lo aceptes, aunque no lo entiendas, aunque no lo veas ahora, tú me negarás a mí 3 veces. Y no es que estuviera profetizando, sino simplemente estar relatando por adelantado lo que va a ocurrir en minutos o en horas más posteriores.
Porque para Dios el presente, el pasado y el futuro ocurre todo en el mismo tiempo, porque Él lo sabe todo desde antes de la fundación del mundo. La pregunta es, si Él sabía que Adán y Eva le iban a pecar, ¿para qué los creó? Si tú sabes que te vas a comprar un coche y mañana se te va a reventar el motor y te va a dejar tirado en la autopista, ¿para qué lo compras? Nosotros solemos tantear las cosas antes de comprarlas, sobre todo las mujeres. No es que Elena me hizo así, me tocó antes de casarse conmigo, pero muchas veces cuando vas a un sitio y vas a comprar una tela, ¿no la tocan? Dios tocó nuestro material para ver de qué estábamos hechos. Y dijo, a ver, barro, tierra. ¿Quién da la vida por un muñeco de barro? ¿Quién da la vida por un muñeco de barro que no vale nada? ¿Alguien quiere esto? ¿Alguien quiere este muñeco? Jesús dijo, yo lo quiero. Sóplales aliento de vida, dales un tiempo de vida, que se comporten como lo que son, como muñecos de barro, que se crean que son dioses, pero son muñequitos de barro con vida, y cuando hayan caído en lo más bajo, yo bajo y los rescato y los compro con mi sangre. Y el Padre dijo, tú lo has dicho, así será. Por eso el apóstol Pablo dice, amados hermanos, que para él no era una lucha interior, me agarro a lo divino, lo suelto, lo comparto. No, para él no era ningún problema. Porque hay algo que tenemos que tener bien claro en nuestra vida, y es que nuestro Dios es un Dios de amor. Y el amor da, el amor se ofrece, el amor se manifiesta. Y qué mejor manifestación del amor de Dios que Él mismo en persona, que venga a morir por nosotros. Por eso cuando los discípulos entendieron quién era, cuando por fin entienden a quién tienen delante, dice que postrándose lo adoraron. Lea el último versículo del Evangelio según San Lucas. Dice, ellos después de haberle adorado, vuelven a Jerusalén con gran gozo. La pregunta es, ¿tú tienes claro quién es Jesucristo en tu vida? ¿Tú tienes claro que es mucho más que un personaje histórico? ¿Tienes claro que Jesucristo es Dios en carne y hueso, Emmanuel, Dios con nosotros, limitándose temporalmente, transitoriamente, por amor a tu vida? ¿Lo tienes claro? Si no lo tienes claro, la primera crítica no aguanta. Ante el primer problema no aguanta, pero cuando uno lo tiene claro, uno dice, ¿a dónde voy después de haberte conocido si tú tienes palabra de vida eterna? ¿Cuántos dicen amén? ¿Lo tienes claro? Los magos de Oriente lo tenían clarísimo. Ahí tenemos la esencia de Dios. Su forma exterior es cambiante, va a crecer, pero la esencia es la de Dios. Y por eso se postraron y le adoraron a un niño que no hablaba, a un niño que no hacía nada, pero que por fuera era un niño, pero por dentro era la mismísima esencia del Dios vivo y verdadero. ¿Cuántos dicen amén? En Juan capítulo 1, los primeros versículos, nos habla un poco más claro acerca de esta unión entre esa divinidad eterna y esa humanidad temporal de Jesús. Juan capítulo 1, verso 1. Es un capítulo maravilloso que, si te fijas, empieza con las mismas palabras con las que empieza la Biblia. Si alguien ha comenzado a leer la Biblia desde el principio, te vas a dar cuenta que las primeras palabras de la Biblia son en el principio, que en hebreo es una sola, Bereshit. Y cuando vas al Evangelio según San Juan, te encuentras que en hebreo empieza con la misma palabra, Bereshit. Pero no dice en el principio era Dios, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, sino que dice en el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Es decir, que el Verbo y Dios es lo mismo, exactamente lo mismo. Pero en la omnipresencia de Dios, en el deseo soberano de Dios, decidieron separarse temporalmente para luego volver a unirse en uno. Porque eso es lo que vamos a ver en la eternidad, la unicidad de Dios.
Este era en el principio con Dios. Y ahora escucha, todas las cosas, cielo, tierra, sol, luna, todas las cosas fueron hechas por Él. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Luego la pregunta es, ¿quién creó? ¿Dios o Jesucristo? No es A o B, no es uno u otro. ¿Quién creó? Génesis 1:1 dice, en el principio Elohim, Dios fue el que creó. Y Juan me dice que Él fue el que creó. Entonces los dos no son dos, son uno. ¿Cuántos dicen amén? Y en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. A veces dice la gente, pero si hasta el cuarto día no hubo sol. Pero dice la Biblia que Dios creó la luz, que había luz. ¿Qué luz había? La de Él. La luz de Dios era la que iluminó el mundo. Hasta que en el cuarto día crea una luz limitada, como fue la luz del sol. Pero la luz que brilló desde siempre, desde la eternidad hasta la eternidad, es la luz de Dios. En nuestra mente decimos, ¿cómo puede haber luz si no fue creado el sol hasta el cuarto día? Pero sin embargo dice la Biblia que Él es la luz. Y esa era la luz que iluminaba a los hombres. La luz en las tinieblas resplandece. Claro, veis en Génesis que en una parte había tinieblas y en otra parte había luz. Claro, donde Él estaba, donde Él está, siempre hay luz. Donde Él no está, hay tinieblas y oscuridad. La luz resplandece, las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y ahora dice, hubo un hombre enviado por Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en Él. ¿No te das cuenta que hay como una palabra sinónima, luz y Él? Es lo mismo, Él o la luz es lo mismo. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Y dice que Él vino para dar testimonio de la luz, es decir, de Él, del Señor Jesús, a fin de que todos creyesen por Él. No era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho. Gloria a Dios. Pero el mundo no le conoció. Algunos citan este versículo siempre en plural y lo citan mal. Espero que ustedes no cometan esa gravísima equivocación. Dice, a los suyos vino, y no dice eso la Biblia. No dice a los suyos, dice a lo suyo. Una cosa es que yo venga a lo mío, y otra cosa es que venga a lo vuestro. No vino a los suyos, vino a lo suyo, a lo que tenía que hacer, a eso vino. Y los suyos no le conocieron, no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en Él, les dio una autoridad, un poder, un título. ¿Cuál es? Hijos de Dios. Hijos de Dios. Es que ese título antes lo tenían otros. Cuando ustedes van al libro de Job, ustedes se van a dar cuenta que a los ángeles en el principio se les llamaba hijos de Dios. Pero ahora eso se acabó. Porque como dije el otro día, Dios no cambia, pero su relación con los hombres sí. Dios pasó de un contrato a un pacto. Y por eso a ustedes que antes yo los trataba como hijos, no, ahora hijos míos son los que me reciben y los que creen en mí. A eso solamente. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y termino con el verso 14. Y aquel verbo, aquella palabra, dice otra versión de la Biblia, fue hecha carne. Y habitó entre nosotros. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Dios dijo que el hombre sería hecho a su imagen y a su semejanza. Los atributos que Dios le impartió al hombre son atributos que solamente los tiene Dios, y Dios se los impartió al hombre, no a ninguna bestia, no a ningún animal. Cuando el Señor Jesucristo viene, que es la imagen del Dios invisible, tomando forma humana, Él, como dije antes, no tiene que imitar cómo vive un hombre, cómo camina un hombre, sino que Él era 100% hombre, pero nunca dejó su esencia divina.
Por eso dice la Biblia que cuando pensaban que habían acabado con él y lo enterraron durante 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra, como estuvo Jonás el profeta, él descendió a las partes más profundas de la tierra. Porque el cascarón, su parte externa, su forma externa cambiante y efímera, cambiaba. Pero él como Dios es eterno y nunca muere. Porque Dios es el autor de la vida. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso dice la Escritura, si él vive, nosotros también viviremos con él. Así que ya sea que vivamos o muramos, somos del Señor. Porque la vida, la esencia de Dios está dentro de nuestros corazones. Y por eso, amados hermanos, cuando Pablo dice que él, siendo igual a Dios, no se agarró a esos atributos divinos para decir no bajo, no vengo, sino que dice que se despojó, se anonadó. La pregunta es, ¿por qué tanto sacrificio? ¿Qué pretendía el Señor? Volver a recuperar las ovejas perdidas para que tengamos la opción de volver a conectarnos con la fuente de la vida y a través de él tener la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Así que espero que en esta noche todos y cada uno de los que estamos aquí entendamos quién es verdaderamente Jesucristo. Cierra tus ojos ahí donde estás. Hay sectas en el mundo que le enseñan a sus miembros que si se portan bien y superan una serie de obstáculos, llegarán a convertirse en dioses. Increíble. Satanás le propuso a Adán y a Eva que a través de la desobediencia, a través del quebrantamiento de la palabra de Dios, podrían llegar a convertirse en dioses. Es decir, el camino para ser Dios es la desobediencia. El camino para llegar a ser dioses era rechazar al verdadero Dios. Y el hombre en su ingenuidad optó por creerle al diablo. Y cuando sus ojos fueron abiertos, se dio cuenta de que Satanás lo había engañado. Todas las tentaciones y ofertas del mundo son formas de seducirte y de arrastrarte y apartarte de la verdad al camino de la mentira. Si quieres verdaderamente levantar cabeza, si quieres verdaderamente vivir en victoria, si quieres verdaderamente superar las cosas de este mundo, solamente te queda una opción. Y es mirarlo a Él y obedecerle a Él. Porque mirándolo y obedeciéndole a Él, tendremos su vida dentro de nosotros. Y esa fe, esa relación íntima nuestra con Dios, se representa a través de 2 elementos tremendamente conocidos para el ser humano, como es el pan y el vino. Toma lo conocido para darnos una lección objetiva de algo desconocido. Nuestra relación con Dios está basada en su cuerpo, símbolo en el pan, y en su sangre, la vida, tipificado por el vino. Si en esta tarde tú quieres conectarte con la fuente de la vida, con el Dios eterno, vivo y verdadero, lo puedes hacer a través del camino que se llama Jesucristo. No hay otro camino que conecte al hombre con Dios más que a través de su amado Hijo Jesús. Evidentemente no vino a este mundo como Dios, vino como el Hijo, vino como el Hijo de Dios. Pero cuando en momentos puntuales se revelaba su gloria y se manifestaba su esencia, los hombres caían postrados ante Él y le veían hablando con ángeles y le veían hablando con profetas como Moisés y como Elías. Cuando su parte interna salía y se daba a conocer, todo era diferente y distinto. Y luego volvía esa gloria a meterse dentro de él y a ser un ser humano normal y corriente. Pero Pedro dice: yo estaba en el monte y oí la voz que decía: este es mi Hijo amado, óiganlo a él. Y Dios dice lo mismo hoy en día a su pueblo, a su iglesia: óiganlo a él. Iglesia, oigamos al Señor,
A Él es al que tenemos que oír, a Él es al que tenemos que prestar atención. Te animo a que en esta noche con libertad, con alegría, te acerques al trono de la gracia. Vamos a orar por este pan y por este vino, símbolo de su vida, de su triunfo en la cruz. Quiero pedirle a nuestro hermano Armando, Marcos,